después de haber visto a nuestro grupo de alabanza, de danza, adorar al Señor y prepararnos para poder recibir esta palabra en el día de hoy, domingo, podemos estar listos para una activación muy especial bajo una palabra que creo que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Generalmente, en medio de cualquier crisis o problema, se levantan lo que nosotros llamamos gigantes. Gigantes son conocidos como las adversidades que parece que no pudiéramos derribar. Y la vida está llena en nuestro transitar de diferentes situaciones que las podríamos categorizar como gigantes. Pero hoy yo quiero llevarle a descubrir al verdadero gigante. ¿Será que el gigante es nuestro adversario? ¿O será que el gigante nos convertimos nosotros cuando logramos vencer a aquellos gigantes? ¿Cómo llamamos a aquel que ha vencido un gigante? ¿Cómo llamamos a aquel, qué título le damos a aquel que ha sido capaz de derrotar una adversidad? No tiene otro título, sino tal vez un verdadero gigante. Y cómo Dios quiere, a través de las circunstancias de nuestra vida, poder desarrollar en nosotros una capacidad de levantarnos y enfrentar los retos que tenemos frente a nosotros. Hay un nombre que no sé si usted tal vez lo haya escuchado, Isbi Benob. Isbi Benob. Tal vez no es familiar para usted. El nombre no nos podría decir muchas cosas, pero sin lugar a dudas es un personaje que aparece en la Biblia. Es tal vez un hombre con unas características muy especiales. Y quiero llevarle al texto donde aparece este personaje, que fue uno de los gigantes a quien David tuvo que enfrentar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Parece que David estaba enseñado a enfrentar gigantes. Después de su primer gigante, cuando David descendía a la batalla, empezaba a buscar cuál era el personaje más alto, más fuerte que había y salía a enfrentarlo. Era la determinación de aquel que se había convertido en un gigante. No sé usted, pero tal vez algunos de nosotros en medio de la batalla no escogeríamos al más grande, tal vez escogeríamos al que está más delgadito, más desnutrido, más flaquito, y con este me puedo ir bandeando. Pero a veces somos así en la vida, queremos las cosas que sean más fáciles, que no nos generen tanta complicación, y si podemos lograr el objetivo tan rápidamente, sin mucho esfuerzo, entonces ese es el gigante que queremos enfrentar. Pero David no, David tenía en su ADN una naturaleza y una unción que lo hacía enfrentar la adversidad y buscar aquella adversidad, porque él sabía que detrás de aquella victoria, de derribar a aquel gigante, sin lugar a dudas había una recompensa. David tuvo que enfrentar muchos gigantes en su vida, pero permítame mostrarle no los gigantes de David, no hablarle de Goliat, ni hablarle de este personaje llamado Isbo Benob. No solamente hablarle de ellos dos, sino que también poder mostrarle qué hizo o qué características tenía David para poder enfrentar esta adversidad. Y creo que frente a este gigante, frente a los gigantes, nosotros necesitamos tener una identidad fortalecida. Y aparece en estos dos gigantes, en Goliat y en Isbi Benob,
dos tipos de gigantes que David tuvo que enfrentar. El primero, Goliat. Usted sabe que el nombre de Goliat significa apestoso, de olor fétido, pero hay una característica. Era un hombre que menospreció a David. Le dijo: tú vienes a mí con palos, piedras, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y lo menospreció porque lo vio un joven delgado, un joven sin mucho músculo, un joven de apariencia, no de guerra, sino de apariencia de ser un muchacho de casa. Y fue el menosprecio lo que tuvo que enfrentar David. Y David enfrenta el menosprecio de Goliat, pero a David no le importan las palabras de Goliat, porque él ya había pasado por la escuela donde su identidad había sido fortalecida. Se hizo un estudio de jóvenes en Japón porque tenían preocupación en la tasa alta de suicidio de jóvenes menores de 22 años. Y se dieron cuenta que estos jóvenes, muchos de ellos, apelaban al suicidio, a quitarse la vida, cuando llegaban a muy temprana edad, habían logrado conseguir dinero, habían logrado conseguir estatus, jóvenes muy brillantes, pero por X o Y motivo perdían sus empresas, su posición, y no veían otra opción sino suicidarse para no pasar por la deshonra cultural que era enfrentar el fracaso. Frente al fracaso sentimos vergüenza, frente a que ya no nos conozcan en la condición con que nos conocieron tal vez en el pasado, sentimos vergüenza, pero tú eres un gigante. Hay una identidad dentro de nosotros que es mayor que el menosprecio que otros pueden decir. Hay gente que se caracteriza y disfruta en sus conversaciones menospreciando o hablando de las desgracias de otros. Pero el gigante del menosprecio necesitamos enfrentarlo con una identidad fortalecida. David pasó por la escuela del menosprecio. Significa que creo que David cursó nivel 1, nivel 2, nivel 3 de menosprecio. ¿Cuáles fueron esos, pastor? Los niveles. El nivel de menosprecio de su padre, el nivel de menosprecio de sus hermanos. Y si eran total en la familia 8, significa que pasó por los 7 niveles de menosprecio que sus hermanos mayores tenían, siendo él el menor de la casa de Isaí. Pero nunca David lo vimos amargado, porque él desde temprano aprendió a fortalecerse en el Señor. Aprendió a entender que la identidad de quién es él no la determina el hombre, la determina el cielo. Tu identidad, quién somos, quién eres, no la determina tu entorno. No la determina tu cultura, no la determina tu condición socioeconómica, la determina el Dios que te llama. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos. No importa si nacimos en un hogar con pocos ingresos o si naciste en un lugar con muchos ingresos. En ambas situaciones necesitas fortalecer quién eres, fortalecer tu identidad. Y cuando empezamos a fortalecer, empezamos a entender que es Dios el que define nuestra vida. Cuando David no fue invitado a tal vez la comida más importante que tenía la casa de su padre, cuando el profeta Samuel llega, David se quedó con las pocas ovejas de su padre en el campo. Tal vez aparecieron amigos: uy, David, en la casa de tu papá hay una fiesta, el profeta Samuel, el juez principal, el presidente, el gobernante de la nación hebrea ha llegado a tu casa, y tú, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no te invitaron? Ni siquiera te van a dar lo sobrado. Siempre va a haber gente que te va a querer hacer sentir mal. Pero cuando te fortaleces en Dios y entiendes que Dios es el que determina, tú disfrutas tu momento. Y David se quedó ahí tranquilo, esperando su momento. Ni siquiera le pidió a Dios, no le reclamó: Dios, ¿por qué me hacen a un lado? Yo he encontrado personas en la vida que no han podido derribar los gigantes ni convertirse en un gigante, porque viven denigrando de su condición. ¿Y por qué mi mamá esto? ¿Y por qué mi papá esto? Y siempre están buscando situaciones para justificar su falta de valor, su falta de identidad, de levantarse. Hoy creo que Dios te está sacudiendo, y yo te digo, allí en medio de esta situación que estás, levántate en el nombre de Jesús. Tomo tus manos y te levanto. Declaro que no te verán derrotado. El gigante no se burlará de ti.
Y aunque el gigante hable diciéndote no vas a poder, Dios, quien define nuestra identidad, es el que te sacará adelante. Y aquellas personas que tal vez en sus conversaciones, en sus corrillos, tal vez empezaron a decir que te verían fracasado, lo único que dirán, mira, ahí viene aquel que Dios ha bendecido, aquel que Dios le ha respaldado, aquel que Dios lo ha sacado adelante. Yo he visto eso en mi vida una y otra vez. Pero sabes, un día, en esa misma noche, mientras David no le puso cuidado al menosprecio, David pasó el examen. Entonces Dios decide promocionarlo. Porque cuando Dios tiene una asignación contigo, tenemos que pasar los exámenes. Y Dios decide promocionar a David. David no sabía que esa circunstancia que había llegado a su vida era la promoción para él. Era el momento donde iba a pasar de ser un cuidador de ovejas a ser un hombre de guerra, a ser un hombre que tendría que enfrentar un reto distinto a los que había enfrentado. Y Samuel le dice al padre de la casa llamado Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y el padre dice, sí, hay uno, pero si estos no fueron, pues el pequeño no va a ser. Y Samuel, entendiendo que Dios estaba haciendo algo, le dijo, pues no comeremos hasta que no venga el pequeño a esta casa. Y mandaron a llamar rápidamente a David. Y David llega con su ropa tal vez ya sucia, tal vez de campo, sin haberse bañado. Y cuando llega, se encuentra con el profeta y Dios le dice, este es el que yo tengo, el que yo he escogido. Este es el que ha pasado la escuela del menosprecio. Este es el que nunca se amargará por más situaciones difíciles que tenga en la vida. Este es alguien que tiene un corazón conforme a mi corazón. Y Dios ha instalado en ti, en mí, en nosotros como iglesia, un corazón conforme a su corazón que no puede amargarse frente a las circunstancias adversas. Ahora, David, aunque no se había bañado, Dios tenía un baño especial. Era la unción, era el aceite que Samuel derramó sobre su cabeza, la abundancia de aceite, ungiéndolo para la comisión que Dios lo había llamado. Así que David pudo vencer al gigante porque tenía una identidad fortalecida. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Generalmente cuando se hacen entrevistas para nuevos empleos, algunas personas le preguntan, ¿y quién es usted? Y las personas empiezan a sacar, a relucir sus títulos que ha estudiado. No, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy teólogo, yo soy pastor, o nuestras actividades. Pero eso es realmente lo que somos. No, eso es lo que hacemos. Eso es lo que estudiamos, pero eso no es lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos linaje escogido. Somos creación de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Cuando yo puedo pararme al espejo y ver que Dios nos hizo y que pueblo suyo somos y que le pertenecemos a Él y que las acciones, los títulos, los diplomas, los logros, los éxitos simplemente son añadidura en nuestra vida, pero eso no es lo que soy. Eso simplemente han sido cosas que he construido, que he podido adquirir a lo largo y que nos permiten generar llaves, son llaves que nos permiten abrir puertas. La llave de la educación me abre la puerta a tener una condición mejor de vida. Por eso instamos a los jóvenes a que se superen, que preparen, que se capaciten, que puedan entender que hay en ellos una sabiduría 10 veces mayor que la de los sabios que hay sobre esta tierra. Y cuando yo empiezo a entender eso, mi identidad empieza a florecer. Lo segundo que tenía David, no solamente es que tenía una identidad fortalecida, sino que también entendía claramente su asignación. Su asignación. Y creo que esa asignación estaba determinada por la unción. Cuando la presencia de Dios vino sobre la vida de David, Dios le dijo, he aquí, yo te ha ungido el Señor como príncipe sobre el pueblo. O sea, había algo que Dios lo iba a llevar. Ahora, han pasado tal vez unos meses y Israel está en batalla contra los filisteos. Y aparece en el escenario el gigante llamado Goliat. Y cuando aparece, había una costumbre entre los pueblos para que pudiera
cada pueblo sacara el hombre de mejores condiciones para la batalla, el guerrero, para que pudiera enfrentar al mejor del otro ejército y así definir la batalla. Quien ganara el conflicto entre estos dos hombres ganaba la batalla y evitaban el derramamiento y la pérdida de muchas vidas. Así que Goliat salió a retar al ejército de Israel. Y el ejército de Israel solamente veían la grandeza del gigante, pero no veían el Dios a quien ellos servían. O sea, ninguno de ellos se comparaba, decía, pero mira los brazos de Goliat, mira las piernas, mira esto, aquello, y se comparaba y decía, no, yo no puedo con ese hombre es más fuerte que yo. Ni siquiera Saúl, que era el rey, era el hombre más alto sobre todo Israel, ni siquiera él fue capaz de salir a enfrentar. Y aparece David, llevando un poco de queso y mirando a ver cómo estaban sus hermanos. Y va y ve esta situación y escucha a aquel gigante decir estas palabras y algo en su espíritu empezó a salir. Algo en su espíritu empezó a enervarse. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a retar al ejército del Dios viviente? No hay nadie que vaya y le corte la cabeza a ese hombre. ¿Por qué David tuvo ese valor? Y la gente decía, no, nadie. ¿Qué hará el que haga eso? No, pues le van a dar a la hija del rey, o sea, se convierte en el yerno del rey, le van a dar una buena posición y esto. Y David dijo, yo voy. Pero ¿cómo vas a ir tú? Si eres pequeño, y la gente empezó a menospreciarlo, pero recuerde que cuando has pasado por la escuela del menosprecio, a ti no te importa lo que otros digan. Tú tienes clara tu asignación. Tienes claro que Dios tiene un propósito contigo. Tienes claro que Dios va a hacer algo. Sí, claro, la gente va a criticarte. Si tienes, te criticarán. Si no tienes, también te criticarán. Así que no te asustes por eso. No vivamos del que dirán. Solo los amargados pueden vivir criticando a otros. Y a veces como cristianos, tengo que decirlo, y lo han mencionado algunos predicadores, nos da vergüenza a veces en las redes sociales ver cómo hay creyentes que juzgan y critican y empiezan a juzgar a otros porque tienen esto y porque tienen aquello y sin lugar a duda lo critican porque ellos no lo tienen. O sea, nuestras falencias las proyectamos en las críticas con otros. Pero David enfrenta al gigante. David sale a enfrentar a este hombre para derribarlo. David lo enfrenta en su identidad, pero también en su asignación. Claro, David podía morir ese día. David podía caer en las manos del filisteo. Pero el asunto no era ese. Es que David había determinado que él cumpliría su asignación fuera cual fuera la batalla. Hay batallas que no puedes huir. Hay conflictos que tienes que enfrentarlos. Hay conversaciones que vas a tener que hacer. No importa si dilatas el tiempo, si demora 1 año, 2 años, 10 años, tendrás que hacerlas. Pero David entendía, esta batalla tiene que acabar hoy. Y él sale al campo de batalla. Coge lo que él sabe, pero él no usa, y esto es importante, en esa asignación, él no usa armadura ajena. Cuando Saúl lo llama, le dice, bueno, está bien, tú lo vas a enfrentar, colócate mi armadura. La armadura de Saúl era la armadura de un hombre de gran estatura. David era un muchacho delgado, tal vez de 1,80, 1,75, Saúl tal vez 1,85, 1,90, así que no le servía. Intentó caminar con esa armadura y no pudo. Y David sabiamente le dice al rey, qué pena, pero no puedo usar mi armadura. Era difícil decirle al rey que no, decirle al rey que su ofrecimiento no le servía. Eso era decirle, ¿sabes qué? Tu armadura ya no sirve, es una armadura vieja. No, David le dijo, honrando el liderazgo. Esto es importante, honrando el liderazgo que estaba allí, que no salía a enfrentar al gigante. Le dijo, yo he sido un hombre de campo, mi señor. O sea, yo tengo otro tipo de armadura. Yo he peleado con el oso, con el león y lo he enfrentado con mis elementos naturales. Así que yo no sé caminar con tu armadura.
¿Sabe que he visto nuevas generaciones menospreciando las generaciones pasadas? Tal vez menospreciando porque las armaduras de nuestros abuelos se han envejecido y tal vez no tienen la fuerza que nosotros tenemos ahora. Pero no menospreciemos esas armaduras porque fueron armaduras que tienen señales en sus arrugas, las señales de las cicatrices de esta vida. Puede que hayan ganado o perdido muchas batallas, pero están allí, están allí. Algo tienen que enseñarnos estas generaciones. Por eso el pensar, y quiero hacer un paréntesis, en reunirnos sin tener a nuestros abuelos, sin tener a nuestros adultos mayores con nosotros, me parece extraño. Nos quieren romper, dividir. No podemos perder a aquellos que han vivido y que tienen tanto que contarnos, como no podemos perder a los niños que deben ser educados en la palabra del Señor. Detrás de todo esto también hay un desconocimiento, una ignorancia que el enemigo usa sobre los gobernantes para creer que nosotros debemos ser tratados como iglesias, como centros comerciales. Y quiero decirle que nosotros, la iglesia del Señor, no es una sala de cine en 3D, no es un centro comercial. Es un lugar donde las familias se reúnen para adorar al Dios que puede sanar nuestra tierra, al Dios que está sobre los cielos y sobre la tierra. Cumplamos nuestra asignación. David determinó que esta unción estaría con él. David determinó una vida de comunión con Dios. David determinó en su asignación que no sería cobarde frente a los retos. Y ahora llego al pasaje con el cual comencé. Cuando dice que salieron a la guerra, ya David era el rey. Y sabes, siendo David rey, ya no tenía que molestarse enfrentando gigantes. David ya había enfrentado gigantes. David le había podido decir, muchachos, ya he derribado a Goliat, ya ustedes pueden derribar todos los gigantes que vengan. David siempre quería enfrentar al gigante. Había algo en él, en su identidad, que no le hacía detenerse frente al conflicto. David fue un líder que jamás abandonó a su pueblo. David fue un líder que jamás se aisló. David fue un líder que estuvo allí al frente de batalla. Y esta es una palabra para los empresarios, tal vez, no te aísles de tu gente. Ellos necesitan verte al frente de batalla, en el frente de batalla. Ellos necesitan verte de pie enfrentando al gigante. Tu familia necesita verte de pie. Tu familia no te puede ver deprimido, derrotado. Tienes que sacar la fuerza porque hay unos ojitos que te están viendo. ¿Qué va a hacer mi papá? ¿Qué va a hacer mi mamá frente a esto que está sucediendo? ¿Cómo van a enfrentar ellos esta situación? Porque somos ejemplo. Que cuando ya no estemos con ellos, ellos puedan ser ejemplo a sus generaciones. Y recordar, pasamos momentos difíciles, pero mis padres jamás flaquearon en su fe. Siempre fueron determinados para seguir adelante. Nunca les escuché quejarse contra Dios. Nunca les escuché decir, Dios, ¿dónde estás? Siempre les escuché diciéndole, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y David se cansó. Eso es lo que presenta este pasaje del segundo libro de Samuel, 21:15. Y David se cansó. Todos nos hemos cansado en algún momento. Creo que en estos tiempos, 3 meses largos de encierro, nos hemos cansado. Yo me he cansado. Me he sentado y le he dicho, ¿sabes, Señor? Estoy cansado. Estoy cansado de luchar y parece que no voy. Y es allí donde se levantan los gigantes. Los gigantes como este gigante Isbi-Benob se levanta para querer aprovecharse de nuestro cansancio. Pero gracias a Dios que siempre hay un Abisaí a nuestro lado. Porque cuando hay cansancio, tenemos que aprender a delegar. Cuando hay cansancio, tenemos que aprender a aceptar la ayuda de otros, aceptar la oración de otros, aceptar que otros pueden vencer el gigante. Ahora, a partir de ese momento, le dicen, David, ya no sales. A partir de ahora, no podemos permitir que tú mueras. Puede morir mucho, pero si tú mueres, se morirá la lámpara de Israel.
Así que ya has peleado con los gigantes, nosotros pelearemos por ti. Y ese es el relevo generacional. El relevo generacional tiene que hacerse en el momento correcto. En el momento cuando nuestras fuerzas ya no den más y nuestra labor sea ser consejeros y asesores. Tenemos que darle el relevo generacional a los Abisaí o a los Josué que se han ido levantando. Si no damos ese relevo generacional, entonces no vamos a permitir que las nuevas generaciones empiecen a conquistar aquellos gigantes que tal vez no tienen el nombre de nosotros, pero tienen el nombre de tus hijos. Tú no podrás ni yo podré derribar los gigantes de nuestros hijos, que enfrentan a nuestros hijos. Pero ellos tienen tu ADN y tienen la identidad del cielo. Ellos podrán enfrentar a ese gigante si le has enseñado a amar a Dios, si le has enseñado que congregarte no es una opción, si le has enseñado que Dios debe ser el primero en su vida. Yo hacía una reflexión y con esto quiero ir finalizando. Cuando estábamos en lo que llamamos normalidad, que tal vez no regresemos a esa normalidad, sino que tendremos una nueva normalidad. Para muchos padres cristianos, era normal dejar a sus hijos en casa cuando ellos iban a la iglesia. Para muchos padres, levantar a sus hijos un domingo les daba pesar porque decían, ay, mis hijos madrugan toda la semana y el domingo también, dejémoslos descansar. Y le estaban dando un mensaje a sus hijos y este era el mensaje que les daban. ¿Qué es más importante, el colegio que adorar a Dios? ¿Qué es más importante, ir al colegio que congregarse? Y por eso cuando llegan a la adolescencia o cuando llegan a su vida de adulto, no serán creyentes fieles, porque para ellos ir a la iglesia era una opción. Congregarse en la iglesia era una opción, no era parte de su vida. Y todo comenzó porque tal vez no le dimos nosotros al valor que tiene de reunirnos juntos como iglesia para adorar al Señor. Dios es lo primero, eso es lo que hablamos siempre, pero debe ser lo primero en todo. Y no estoy diciendo que ir al colegio, hoy los niños no van al colegio, están estudiando nuestros hijos virtualmente. Pero sabes, necesitamos entender que cuando Dios es primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero hacer una oración para que Dios despierte un gigante que hay dentro de ti. Un gigante que tal vez ha vencido muchos adversarios. Pero hoy es el momento que te levantes en el nombre de Jesús y entiendas que hay una identidad y hay una asignación que te fue dada. Y no puede ser huir a la asignación. Tal vez otros te menospreciarán, tal vez otros no lo entenderán, pero no importa, no pierdas el tiempo diciéndole a otros cuál fue tu asignación. Cumple tu asignación, otros lo entenderán, otros te amarán, otros no te amarán. No es tu labor el que todos te amen, pero sí comunicar que todos puedan estar enamorados de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás. Ahí, si estás sentado en el sillón de tu sala, colócate de pie. La asignación y la oración de asignación que quiero hacer merece que puedas estar de pie. Quiero que tome la mano de tu familia, si estás con tu familia, si estás solito, levanta tus manos al cielo. Y dile, Señor, aquí estoy, preséntate delante del Señor, como un David que eres. Preséntate delante del Señor y deja que el Señor te defina. Tal vez pidámosle perdón a Dios porque has aceptado que el hombre te defina, que el hombre te determine quién eres. Padre, te doy gracias. Mira las manos que se han levantado en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que viene una palabra, gracias, Señor, sobre la vida de tus hijos. Viene un nombre Rosa. Padre, bendícela en el nombre de Jesús. Viene la unción de Dios sobre tu vida. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor. Ven ahora sobre la vida de Rosa, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que se levantan. Padre, Espíritu Santo, obra de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, que toda oposición que se ha levantado, hoy tus hijos reciben una unción para derribar ese gigante, y esta semana que comienza será una semana donde, Señor, Padre, habrá testimonios de tu grandeza, de lo que tú haces de una manera especial para tu honra y tu gloria. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Declaro una unción fluye sobre tu vida en esta hora, ahí en tu casa, ahí en el lugar donde estás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero animarte para que sigas, no te desconectes todos los días. Y hoy en la tarde tenemos, los jóvenes tienen un conversatorio. Eso se avisa ahí que Dios está levantando. Tiene un conversatorio con un testimonio muy interesante. Si tienes hijos adolescentes, jóvenes, no te pierdas. Ahora mirarás el anuncio que tenemos del conversatorio con un testimonio desde Miami o desde los Estados Unidos, no sé qué ciudad va a estar este joven que es actor y es un joven que tiene muchas cosas que compartir, y los muchachos de la iglesia van a estar entrevistando, interactuando allí a través de las redes sociales. Así que te animo, no te canses de hacer el bien, no te canses de ser fiel a Dios, no te canses de honrar a Dios con tu economía. Gracias por todos aquellos que son fieles, que han permanecido, que están allí caminando. Seguimos en nuestro proceso, seguimos en nuestra sede Robles, seguimos en nuestra sede Sur. Vamos a tener un cambio de lugar por un tiempo, pero vamos a estar allí conectados y estaremos dándole mayor información. Así que bendiciones.